Te bendiga, amado hermano y amigo que me sintoniza, me escucha y se ha conectado en este día para escuchar una palabra de parte de Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema cuando el pueblo se corrompe. Amado, hay personas que me han hablado, mire, ¿por qué usted no habla de algunos temas, de algunos predicadores últimamente, en la actualidad? O sea, lo que ellos quieren decir es por qué no me enfoco como en algunos canales, ¿verdad?, que se enfocan a hablar de personas específicamente, de farándula, de un sinnúmero de predicadores en la actualidad que están haciendo un sinnúmero de cosas, en chisme, en otras palabras. Quiero decirle a muchos de ellos que mi canal no está enfocado en hablar de chisme, enfocarme en gente solamente de lo que está, de la gente que están hoy en día en la farándula, que están en los medios, sino que mi canal se enfoca más en hablar de la palabra de Dios, estudios bíblicos, acontecimientos, ¿verdad?, ocurridos en las Sagradas Escrituras. Es un canal más bíblico e instructivo en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé que estos temas levantan mucho view, mucha audiencia, pero lamentablemente para muchos mi canal no está enfocado en eso, sino en hablar específicamente de la palabra de Dios, de los temas bíblicos, temas doctrinales y otros temas, pero enfocado, como dije, en la palabra. Así que yo prefiero quizás no tener mucho view, pero sí, ¿verdad?, predicar el evangelio, porque a eso hemos sido llamados. El Señor le dijo a sus discípulos: den por gracia lo que por gracia ustedes recibieron. Y los discípulos, los apóstoles y el Señor Jesucristo predicaron el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1, leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros niños y de vuestras hijas, y traédmelos. Dios añada bendición a esta palabra. Hay una palabra poderosa aquí, donde nos lleva la escritura a un acontecimiento que ocurrió con el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba cautivo por aproximadamente 400 años. Y dice aquí que Dios levanta a este líder llamado Moisés, un líder que Dios había escogido. Dice que no había hombre más manso en la tierra que Moisés, entre otras cualidades que poseía. Y dice la escritura ya que en el tiempo ya, cuando habían salido de Egipto, que el pueblo había visto parte de los milagros. Por ejemplo, que se había dividido el mar rojo y ellos habían cruzado en seco. Cuando también fue las aguas, ¿verdad?, se juntaron nuevamente, y ahí acabó con parte del ejército de los egipcios. Eso fue uno de los milagros, entre otros, que el pueblo había presenciado en el desierto. Ustedes saben que el desierto es muy precario, es peligroso, donde el calor de día es insoportable y en la noche el frío azota. Aparte de las fieras salvajes, serpientes, escorpiones, etcétera, etcétera. Hay muchos peligros, pero ¿qué acontece, amado? Dios había determinado libertar a este pueblo y lo había llevado por ese desierto para que, en una parte dice que era para probarlos, para ver qué había en su corazón. El Señor, antes de introducirlo a la tierra prometida que le había prometido, una tierra que fluye leche y miel, primero quería probar al pueblo, porque Dios tiene, ese es uno de los mecanismos que el Señor tiene para con su pueblo. Hay personas que Dios, antes de bendecirlo, primeramente lo pasa por el desierto, lo pasa por dificultades, no con el fin de hacerle daño, no con el fin de perjudicarlo, sino de probar a ver qué hace la persona, a ver si tiene fe, si resiste, si le cree a Dios la palabra que le ha dado. Porque el Señor le había dado una palabra a través de Moisés al pueblo, que lo iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra grande, a una tierra, ¿verdad?, que estaba fructificada, a una tierra enorme, que tenía viñas, que tenía muchos frutos, muchos ganados, muchas plazas, muchísimas cosas de las cuales Dios tenía para ellos. Era una palabra, era una promesa para el pueblo. ¿Qué debía hacer el pueblo? Solamente creer a Dios y obedecerlo.
Esta es la clave para tener una vida exitosa, una vida fructífera, una vida de bendición. Creerle a Dios y someterse a su palabra. Esto era todo lo que el pueblo tenía que hacer. Dios lo introduce en el desierto para probarlo. Y una de las ocasiones en las que Dios lo prueba es aquí, cuando dice que Moisés subió al monte Sinaí para allí recibir los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra. Y dice la escritura que el pueblo, mientras Moisés subía ya por 40 días y 40 noches, dice que el pueblo se desesperó. Y le dice a Aarón, el hermano de Moisés, el cual Moisés había dejado a cargo, ¿verdad? El pueblo, había dejado al pueblo a cargo de Aarón. Y dice que como Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Dice aquí la escritura que él tardaba en descender del monte. No era que tardaba en sí, sino que el pueblo encontró que estaba tardando demasiado tiempo. Y no era, como dije, que tardaba, sino que Dios tenía un tiempo adecuado y preciso para mandar las tablas de la ley. Hay momentos que usted se desespera ante la promesa de Dios y lamentablemente comete un sinnúmero de infracciones delante de Dios. Comete un sinnúmero de cosas, le falla al Señor. Dice por ahí que la desesperación es parte del fracaso. Si Dios te dio una palabra, tienes que confiar, tienes que esperar. ¿Por qué? Porque Él sabe el momento preciso, Él sabe el momento adecuado, cuando puede, ¿verdad? Proveerte lo que te prometió. ¿Por qué? Porque Dios, como dije, está probando tu corazón para ver qué hay ahí, que todavía se encuentra, porque dice que Él conoce el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. A veces Dios dura un tiempo, porque para Dios 1000 años como un día, y un día es como 1000 años para Él. No es que Dios va a durar 1000 años para proveerte la promesa, sino que tú tienes que esperar, porque hay cosas en ti que deben ser moldeadas. Hay cosas en ti que Dios sabe cuándo estará listo para recibirla. Y dice aquí la escritura que se acercaron a Aarón. ¿Por qué? Porque era el líder. Ellos sabían que él estaba a cargo y podía hacer algo. Le dicen a él: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Estaban acostumbrados a ser guiados por dioses, porque venían del pueblo de Egipto, donde allí se adoraban diferentes dioses, varios dioses. Entonces dice aquí que vayan delante de nosotros. ¿A dónde? A donde le había prometido. Dice: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que Moisés le dijo: apartadme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. ¿Y qué aconteció, amado? Que ellos les reunieron el oro, y de allí dice que fundieron ese oro y hicieron un becerro. ¿Para qué? Para adorarlo. Allí le ofrecieron incienso, sacrificio, holocaustos, y comenzaron a adorar este becerro de oro, cosa que a Jehová le había desagradado bastante, porque esto, amado, era lo que estaba en el corazón. Ellos habían visto los milagros del Señor, habían visto las maravillas del Señor, pero ¿qué pasa? No confiaban en Dios en verdad. Como dice en una parte: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el corazón de ellos estaba el adorar ese becerro. Habían visto milagros de Dios. Hay gente que ha visto milagros, han visto señales, han visto sanidad en su vida, en su casa, y todavía no le sirven a Dios, todavía no le creen al verdadero Dios. Andan por ahí creyendo en brujos, creyendo en gente, creyendo en falacia. ¿Por qué? Porque su fe no está fundamentada en la roca. Gloria al nombre de Jesús. No está fundamentada en Cristo. Dice que el que guarda la palabra, el Señor Jesucristo lo compara con aquel que fundó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron lluvia, y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca, en la palabra del Señor, en la promesa de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo los compararé con aquel que fundó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, ríos, vientos, tempestades, y dieron fuerte contra aquella casa, y dice que fue grande su ruina.
¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. Y hoy en día hay mucha gente que tienen ruina en su vida, que vinieron a los caminos del Señor y las cosas no les salieron como ellos planearon y su casa está vuelta un desastre. Gloria al nombre de Jesús. En una ocasión hubo una persona conocida que él se había convertido al Señor para que el Señor arreglara sus problemas. Tenía problemas en el matrimonio, tenía muchísima deuda, un caos en la familia. Y cuando pasan 9 meses, él se aparta de los caminos del Señor. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Comienzo a indagar de su vida. Y él me relata, Dios no me resolvió el problema. Entonces le dije, pero ¿tú viniste a Dios para que te resolvieran el problema o por amor a Él? Gloria al nombre de Jesús. O sea que si Dios le había resuelto el problema, como quiera se había ido. ¿Por qué? Porque su fe no era genuina. Así hay mucha gente que su fe no es genuina. Quieren que Dios le provea como una varita mágica que le supla todas sus necesidades, que le provea, ¿verdad?, todo lo que le hace falta, que le resuelva todos los problemas que ellos tienen, que le paguen la deuda, que le paguen el carro, que la familia ande de gloria en gloria. Pero hay que probar las almas, hay que probar, tiene que ser probado como el oro. Y en este momento el Señor probó al pueblo en medio de la dificultad, en medio del desierto, como dije, lo probó. Para cuando tú llegues en el momento cumbre de desesperación, entonces ver qué tú haces ahí. Hay momentos que yo he pasado por situaciones terribles, de dificultades, donde hay desierto, donde no siento al Señor, donde no siento su respaldo, no siento la mano de Él obrando en mi vida, pienso que Él no está. Pero me afianzo en la palabra, en lo que Él me ha prometido, en lo que está en la Escritura, y eso me da fuerza, eso me reanima, eso me ayuda, porque mi fe está siendo fortalecida. Comienzo a orar, comienzo a ayunar, comienzo a leer la Escritura, y en el momento que yo no estoy esperando, ahí mismo viene la respuesta de Dios, ahí viene el levantamiento del Señor, ahí viene la fortaleza de mi Dios. ¿Por qué? Porque he pasado la prueba, he esperado en Él. Porque en el desierto, cuando tú no ves nada, tú te desesperas. Gloria al nombre de Jesús. Y al momento, amado, que cuando tú estás pasando un desierto espiritual, hay momentos que ni las finanzas te pueden ayudar. Porque llegó una ocasión en que el pueblo, cuando estuvo en el desierto, que quiso muchas cosas, aún teniendo el oro, mire que aquí tenía el oro. Ahí lo dice en el capítulo 1, versículo 32. Aquí, con el oro con que ellos hicieron el becerro, eran millonarios. En otra palabra, tenían muchas riquezas, salieron de Egipto con riquezas. El Señor puso gracia delante de Faraón, de ellos, de los egipcios, y salieron con toda esta riqueza. Pero en el desierto a veces las riquezas no son suficientes. Ustedes no han visto millonarios que se suicidan, personas que están atribuladas, aún teniendo dinero. Están pasando un desierto espiritual, un desierto emocional. Gloria al nombre de Jesús. Es importante confiar en Dios en cada momento, en cada situación. No importa cómo tú te encuentres. Pero ¿qué aconteció, amado? Volviendo a la palabra, retornando allí. Dice que el Señor había visto sus acciones. Y cuando Moisés está allá arriba, que no sabe de la situación, el Señor le dice, ve, baja allá abajo, que el pueblo se corrompió, el pueblo se dañó. ¿Por qué? Porque esto era lo que había en el corazón. Gloria a Jesús. Hay gente que cuando lo pasan por la dificultad, se dañan, se corrompen. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia, no resisten la tentación, no resisten la prueba, no resisten nada, amado. Quieren todo automáticamente, cuando ellos digan y como ellos digan. Hay forma de probar a una persona. Una es pásala por un desierto para que tú veas, o por una situación difícil. Otra es darle poder a una persona. Hay personas, por ejemplo, que yo estoy en mi trabajo y le han dado cargos, ¿verdad?, por encima de uno, posiciones, y ellos han cambiado. Comienzan a golpear a los demás compañeros, comienzan a ofender. Su orgullo cuando le aumentan el sueldo. Cambian con los demás, con los amigos, con los hermanos, con la familia, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque le dieron poder. Porque le dieron un estatus más alto. Porque le dieron una posición. A veces, en medio de esta situación, uno no se da cuenta quién es quién, amado.
A veces usted tiene amigos que eso por aquí, por allá, por esto, ven aquí, fulano allá. Y cuando tú caes en cama, caes enfermo, o se te acaba el dinero, si era dinero que tenía, todos se alejan, todos se van. Porque cuando está la abundancia muchas veces, cuando tú estás en bonanza, cuando tú estás bien, cuando tú le estás haciendo el coro, cuando ellos pueden obtener algo de ti, ahí están. Pero cuando viene tu desierto, tu dificultad, se van. Y así se fue el pueblo, en pos de dioses ajenos. Comenzaron a adorar un becerro de oro. Se alejaron de Dios porque encontraron que el siervo Moisés estaba durando demasiado para guiarlos. O sea, aquel líder del cual ellos se beneficiaban, ya ellos pensaron que no iba a volver más o que se había olvidado de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Yo espero que tú no te olvides de Dios. Yo espero que tu confianza sea puesta en Jehová, porque dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Confía en Dios cada día más. Y en medio de la prueba, en medio del desierto, búscale. Acércate a Él. Porque hay personas cuando están pasando ese momento, mejor se alejan de Dios. Y es un error. Es ahí donde hay que acercarse. Quizá tú fallaste a Dios. Pero dice que si confesamos nuestro pecado, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución no es apartarse, amado, es acercarse a Él. Porque dice que 7 veces se cae justo y Jehová lo levantará. Hay personas que están pasando momentos difíciles, terribles, que se han enfriado en el camino. Y como se sienten avergonzados, tristes, se alejan del Señor. Y esa no es la solución, es un error. ¿Por qué? Porque Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a perdonar, Dios te va a socorrer. Gloria a Dios. Dice que dejó 99 ovejas y fue detrás de la que estaba descarriada, perdida. Anduvo por los montes, por las peñas, ¿verdad? Por todo lugar buscando esa oveja, porque había 99 que estaban seguras, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él le interesó esa oveja que se fue. Amado, tú le interesas a Dios. Dios está detrás de ti cada día. Dios te está dando oportunidad para que tú vengas a los pies de Él. Gloria a Dios. Recuerda que este tiempo aquí en esta tierra es pasajero. Pero lo que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanecen para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que guarda la palabra de Dios va a permanecer, amado. Dios te bendiga en este día y no te corrompa. La palabra corromper significa dañarse. No te dañes. No te alejes de Dios. No importa lo que tú veas, no importa lo que pase, amado. Mantente firme buscando del Señor. Dios te bendiga.